Hoy iniciamos la serie de Navidad titulada El regalo de la Navidad, el cual es un estudio expositivo de Isaías capítulo 9, versículo 6, un famoso pasaje. Y vamos a tener 3 mensajes basados en este maravilloso texto bíblico. Y hoy he titulado el primer mensaje de la serie como un regalo inesperado. Ahora, todos hemos recibido muchos tipos de regalos. Algunos son regalos que anhelamos tener, algunos son esos regalos que pedíamos, esos regalos que sabíamos que deseábamos. Otros han sido regalos inútiles, les han regalado cositas así, que no sirven para nada, como que uno dice, ¿y ahora yo qué hago con esto? Pero hay un tipo de regalo que es totalmente inesperado. Hay un regalo que no esperábamos, que no habíamos hecho cuentas de recibir, que ni siquiera sabíamos que necesitábamos, y ese tipo de regalo de repente ha tenido un impacto muy especial en nuestras vidas. Este es el caso que encontramos en una historia dentro de la famosa obra titulada Los Miserables, escrita por el famoso escritor francés Victor Hugo. Déjenme llevarlos a la Francia del siglo XIX. Quiero que imaginen a un hombre llamado Jean Valjean. Este no era un hombre amable, era un hombre peligroso, de hecho. Había pasado 19 años en la cárcel, haciendo trabajos forzados, viviendo entre la suciedad y el odio. ¿Cuál fue su crimen original? Bueno, él rompió una ventana para robar un pedazo de pan para sus sobrinos hambrientos. Pero la prisión le había robado el alma. Entró siendo un hombre desesperado y salió siendo una bestia llena de rencor contra el mundo. Cuando fue liberado, nadie le dio trabajo, nadie le daba refugio. Todos le cerraban la puerta en la cara porque llevaba un pase amarillo que lo identificaba como un ex convicto. Nadie lo recibió, excepto un hombre llamado Miriel. Este hombre no solo le abrió la puerta a Valjean, sino que lo sentó a su mesa. Le dio comida caliente y, lo más increíble, mandó poner la mesa con su mejor vajilla, sus cubiertos de plata y sus candelabros más finos. Trató al exconvicto como a un rey. Pero el corazón de Valjean estaba demasiado dañado para entender la bondad. En medio de la noche se despertó, miró los cubiertos de plata y pensó en cuánto dinero valían. Así que, traicionando al único hombre que lo había tratado con dignidad, metió la platería en su bolsa y huyó en la oscuridad. No llegó muy lejos. A la mañana siguiente la policía lo atrapó con la bolsa con los cubiertos de plata. Obviamente, ¿qué haría un exconvicto con una bolsa llena de cubiertos de plata? Imaginen la escena. Los policías arrastran a Valjean de vuelta a la casa de Miriel, la víctima del robo. Valjean está temblando. Él sabe exactamente lo que va a pasar. Lo han atrapado con la plata robada en las manos. Él es un reincidente y la ley es clara. Esto significa cadena perpetua. Nunca más volverá a ser libre. Está esperando que Miriel lo señale y diga: ese es el ladrón. Y así selle su destino. Su vida ha terminado. Miriel los hace pasar a casa. Mira a los policías. Mira los cubiertos de plata y luego mira a los ojos aterrorizados de Valjean, y entonces ocurre lo impensable. Miriel sonríe y dice: aquí estás, amigo mío, me alegra verte. Pero te fuiste con tanta prisa que olvidaste lo más importante. Te regalé también los candelabros, que son de plata pura y valen mucho más que los cubiertos. ¿Por qué no te los llevaste? Miriel toma los 2 pesados candelabros de la repisa y se los pone en las manos a Valjean. Luego se vuelve a la policía y dice: esta plata fue mi regalo, pueden soltarlo. La policía se va confundida. Jean Valjean se queda allí paralizado con los candelabros en las manos. No puede respirar, estaba listo para el castigo, pero recibió un tesoro. Estaba listo para la muerte, pero le devolvieron la vida. Miriel se acerca a él, lo mira fijamente y le susurra una frase que cambiaría la literatura y la historia para siempre. Jean Valjean, mi hermano, nunca olvides que has prometido usar esta plata para convertirte en un hombre honesto. Ya no perteneces al mal,
con esta plata he comprado tu alma para Dios. Ese día Jean Valjean recibió un regalo que no merecía, un regalo que no imaginó, un regalo que no pidió, un regalo que no había ganado, pero un regalo que lo salvó, un regalo que le dio vida nueva, un regalo que le dio un futuro nuevo. Según la historia de Víctor Hugo, allí en Los Miserables, Valjean con el tiempo se convirtió en alcalde y se dedicó a ayudar a los pobres y a los necesitados. Ahora permítanme traer esta historia de la literatura universal para ilustrar lo mismo que nosotros experimentamos con el regalo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Ese regalo que transforma, ese regalo que no imaginábamos, ese regalo que nunca pedimos, ese regalo que ni siquiera concebíamos, ese regalo que no solamente cambia nuestra vida, pero que cambió la historia. Todos necesitamos de este regalo porque, al igual que Valjean, todos somos culpables. Hemos violado la ley de Dios y necesitamos que Dios haga algo a nuestro favor. Vamos a leer el versículo que vamos a exponer en esta mañana, y es Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. La idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es la siguiente: Jesús es el regalo que no sabíamos pedir, porque ni lo imaginábamos. No sabíamos que lo necesitábamos, no sabíamos que existiría semejante regalo. Por eso no sabíamos pedirlo, para la necesidad que no podemos saciar. No hay nada más, no hay nadie más, no hay ningún otro regalo, no hay ninguna otra cosa dada a los hombres que pueda saciar el vacío, la sed, la necesidad más grande que el hombre tiene, y que evidentemente no podemos saciar por nosotros mismos. Pero antes de profundizar en este conocido texto de Isaías 9:6, quiero darles un poquito el contexto histórico de lo que está sucediendo alrededor de este pasaje. Nos encontramos inicialmente con un Israel que sale de la esclavitud de Egipto, deambula por el desierto, llegan a la tierra prometida. Viene un tiempo que se conoce como el tiempo de los jueces, donde Israel desobedece, Dios les levanta un juez, los libera, Israel vuelve y cae en el pecado, Dios les envía otro juez, y así sucesivamente. Hasta que Israel dice: yo quiero un rey. Así como las demás naciones queremos un rey. Dios levanta a un hombre llamado Saúl, que hace un mal trabajo, y Dios lo reemplaza por el rey David. El rey David tiene un hijo llamado el rey Salomón, y disfruta Israel de un tiempo especial de buen liderazgo, de paz, de victorias. Sin embargo, cuando Salomón muere, Israel se divide en dos reinos. Se conoce como el reino del norte, o el reino de Israel, y el reino del sur, que se conoce como el reino de Judá. Al norte del reino de Israel estaba el reino de Aram. Resulta que el reino de Israel estaba liderado por un rey que se llama Peca, y el reino de Aram, al norte de Israel, estaba liderado por un rey llamado Resín. Resulta que estos dos reyes del norte, el de Aram y de Israel, hacen una alianza y dicen: bueno, vamos a irnos contra Judá. Resulta que estamos ubicados en el siglo VIII antes de Cristo, más o menos 700 años antes de Cristo. Se está despertando en ese momento de la historia una superpotencia brutal en el horizonte, conocida como Asiria, bajo el rey Tiglat-Pileser III. Ante esta amenaza de ese reino que se está levantando allí, de Asiria, las naciones empiezan a temblar. Entonces Aram e Israel, lo que es Siria e Israel, dicen: vamos a hacer algo. Siria en el norte, con Resín, su capital era Damasco, y Peca en el reino de Israel, al norte de Judá, y su capital era Samaria. Ellos dicen: vamos a hacer una alianza para irnos en contra de Asiria, y unidos no nos van a poder derrotar. Pero Acaz, quien es el rey en el reino de Judá, y la capital es Jerusalén, que es la casa de David allí, Acaz se niega. Acaz dice: yo no quiero ninguna alianza con ustedes. Entonces
Peca y Resín, del reino de Aram y del reino de Israel, se enfurecen en contra de Acaz y dicen: no, vamos entonces a derrotar a Acaz y al reino de Judá, porque no se quiere unir a nosotros para que nos defendamos de Asiria. Y vamos a destronar a Acaz y vamos a poner allí un rey títere, el hijo de Tabeel, que podamos dominar, y entonces así tendremos a Aram, a Israel y a Judá juntos para resistir la superpotencia de Asiria que viene a dominarnos. Pero Acaz se aterroriza, y en lugar de buscar a Dios al ver que el reino de Aram y el reino de Israel venía en contra de él, él dice: ok, más bien me voy a aliar con Asiria, el reino invasor. En lugar de poner su confianza en el Señor, Dios le había enviado a Isaías, y aquí es donde entra el profeta. Dios le había mandado a Isaías, a este rey Acaz, para decirle: todo va a estar bien. Al principio del capítulo 7 le dice: va a haber una señal, una virgen concebirá un niño y se le dará su nombre Emanuel, que ese es otro pasaje famoso que conocemos. Y Dios, a través de Isaías, le da esa profecía y dice que antes de que el niño, cuando el niño ya sepa entre el bien y el mal, o sea, un periodo, digamos, de 2-3 años, todo iba a estar bien. Pero Acaz no hace caso. Acaz no hace caso a la profecía de que dentro de su casa una mujer virgen se iba a casar, iba a tener un bebé, que esa profecía es de doble cumplimiento, tendría un cumplimiento allí en ese momento en la historia y luego en el futuro con la venida de la Virgen María, quien Dios elige para que sea la mamá física de Jesús en su humanidad. Recuerden, María no es la mamá de Dios, María es la mamá de Jesús en su humanidad, porque Jesús en su deidad no tiene mamá. Entonces, Acaz debía haber confiado en Dios y no aliarse con Asiria. Eventualmente Asiria vino y aplastó a Siria, o sea, el reino de Aram, aplastó a Israel. La invasión entra por el norte, y esas son las zonas donde estaban las tribus de Zabulón y Neftalí, que es allí en el capítulo 9 donde vemos que dice que, perdón, el capítulo 7 dice que Zabulón y Neftalí, la región de Galilea, estaban en tinieblas y vieron la luz, o sea, con la venida del Mesías. Entonces, estas regiones fueron llevadas cautivas. Estas regiones fueron sumidas en tinieblas, en dolor, en sombra de muerte, bajo la bota del ejército invasor pagano. Entonces, en medio de esta oscuridad que está experimentando Israel, mal liderazgo, un rey Acaz que no confía en Dios, dos reyes paganos que ahora han sido invadidos por Asiria, un reino mucho más pagano. Y en medio de todo sale este precioso versículo de Isaías 9:6. Obviamente el conflicto que estos tres reyes trajo fue terrible, trajo guerra, trajo miedo, finalmente esa oscuridad sobre toda la región de Galilea debido a la mala decisión de Acaz, de confiar en la política humana en lugar de confiar en Dios. Entonces Acaz falla como rey de Judá. Resín y Peca fallaron, fueron destruidos. Y en medio de eso se esperaría que Dios trajera un político, un militar, que trajera un líder humano. Pero la solución que Dios ofrece es inesperada. Es una solución que promete paz, es una solución pero que es diferente a la alianza política, es diferente a un ejército, es diferente a todo lo que se esperaba que Dios supliera para sacar a Judá de esos graves problemas. Así que vamos a ver el primer punto para que tomen nota. El regalo de la Navidad es inesperado porque es un niño. Imagínense la escena. Hay un problema político gigantesco. Hay una destrucción inminente también por Asiria, porque igual Asiria destruye a Aram, o sea, Siria, y destruye al reino del norte. Pero pues el siguiente reino que estarían listos a destruir sería Judá misma. Y la solución que Dios les da no es política, no es militar, es un niño. Leamos Isaías 9:6, dice la primera parte: porque un niño nos ha nacido. Qué regalo inesperado. No es un guerrero, no es una tecnología militar más avanzada, no es una alianza política, no es nada semejante, es un niño.
Y de la misma manera nosotros pensamos que lo que necesitamos, así como quizás Acaz y Judá pensaban, necesitamos es una estrategia militar, un líder que nos libre de Asiria. Y de repente lo que tú piensas que necesitas hoy es dinero quizás. Quizás tú crees que lo que más necesitas es que tu situación migratoria se solucione. Quizás tú crees que lo que más necesitas es un excelentísimo trabajo que te dé mucho dinero. Y aunque nada de esto es malo, lo que tú verdaderamente necesitas es lo mismo que necesitaba Israel, es lo mismo que necesitaba Judá. Tú necesitas el mismo niño que Dios prometió por medio de Isaías. Lo que pasa es que es un regalo inesperado. Lo que pasa es que es un regalo que nadie diría, esto es realmente lo que yo necesito. ¿Yo para qué necesito un bebé? Un bebé frágil, un bebé que me toca a mí sustentarlo. Pero esta declaración de Isaías, esta profecía, declara que la solución final, la solución real, tanto para Israel como para Judá, como para ti, como para mí, sería un bebé. Sería alguien 100% humano que nacería. Tenía que venir como humano para poder experimentar las dificultades humanas. Tenía que venir como humano para poder ser el sustituto en la cruz para pagar por tus pecados y los míos. Si no fuera humano, no podría reemplazarnos delante del trono de Dios, del tribunal de Dios, justamente. ¿Cómo va a pagar otro que no sea humano por nuestros pecados? Por eso los sacrificios que se hacían en el templo no eran suficientes. Por eso el cordero que pagaba por el pecado del que lo ofrecía no era suficiente, y tenían que venir y ofrecer cordero tras cordero, buey tras buey, porque no era suficiente, hasta que entonces se anuncia que vendría un niño, quien podría entonces reemplazarnos de una manera perfecta, que se identificaría con nosotros en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. Así que Dios, con toda su gloria, con todo su poder, hubiese podido derrotar a sus enemigos con solo pensarlo. Hubiese podido mandar un ejército de ángeles para que Asiria se retirara o destruir el imperio completo. Pero en lugar de eso, en lugar de mandar un super soldado que aniquilara a todos los enemigos de su pueblo, Dios ha decidido responder al grave problema del liderazgo en Israel. Dios ha decidido responder al grave problema del pecado, no solo en Israel, sino en el mundo entero, enviando a un niño. Eso es lo que Pablo describe como la locura del evangelio. Así que si le dicen que está loco, ya lo había dicho la Biblia. Es locura, la gente no puede comprender. ¿Tú me vas a decir a mí que la solución para mi problema es un niño? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Recordemos la idea principal. Jesús es el regalo que no sabíamos pedir para la necesidad que no podíamos saciar. Y de repente tú estás aquí escuchando esto y no sabías y habías escuchado, sí, obviamente, de Jesús en la Navidad y en tu país y los villancicos y las novenas y todo esto, pero como que, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Nada. Bueno, tiene que ver todo contigo, porque es la solución que tú necesitas. Seguimos en el punto número 2. El regalo de la Navidad no solamente es inesperado porque es un niño, sino que 2, es preexistente. Esa es la palabra clave para completar allí en nuestras notas. El regalo de la Navidad es preexistente. Seguimos leyendo la segunda frase de Isaías 9:6. Primero dice, porque un niño nos ha nacido, inesperado, el regalo. Y luego amplía las características de este niño. Dice, un hijo nos ha sido dado. O sea, antes de que se nos diera, el hijo ya existía. Un hijo nos ha sido dado. Antes de que se manifestara en su encarnación, en su manifestación física 100% humana, resulta que ese hijo ya existía. Ese hijo nos ha sido dado. El hijo ya existía antes de que nos haya sido dado. Dice Filipenses que
Jesús no consideró su naturaleza divina como algo a qué aferrarse, sino que tomó forma de siervo, se encarnó para identificarse 100% con nosotros, para poder salvarnos, para poder conquistar el pecado con una vida perfecta y para poder conquistar la muerte por medio de la resurrección. Y de esa manera vence el grave problema que tenemos, que es el pecado. Es el problema más grande que tenemos, el problema más grave en el que nos encontramos, es el pecado. De nada te sirve si te dan los papeles, de nada te sirve si te llega la ciudadanía, de nada te sirve si te llega la residencia, de nada te sirve un trabajo donde ganes miles de dólares al día si quieres, si tu problema de pecado no se soluciona. Irás a la muerte eterna, al tormento eterno, irás a la condenación eterna de la misma manera que el pobre, de la misma manera que el que no tiene papeles. La solución para el problema más grande que tenemos está en ese hijo preexistente. Y Juan, el apóstol, lo expresa en el capítulo 1, versículo 14 de la siguiente manera. Dice, el verbo, o sea, la palabra de Dios. El logos, dice en griego, es ese concepto que incluye la idea, la manifestación. La palabra, el verbo, se hizo carne, ya existía, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. No fue que Jesús fue creado, Jesús fue encarnado, Jesús no ha sido creado, Jesús siempre ha existido, Jesús es preexistente. Él se hizo carne, que es otra cosa, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, gloria como aquel que manifiesta todos los atributos de la deidad, gloria como aquel único, unigénito, en prioridad, en gloria, en magnificencia, lleno de gracia y de verdad. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud, o sea, el cumplimiento, cuando llegó el momento del tiempo, cuando llegó en griego el cronos, ese momento exacto en el tiempo, cuando sonó la alarma de Dios, Dios envió a su hijo. Lo profetizó 700 casi años antes. Anunció que ese regalo vendría en un niño y sería un hijo que nos sería dado. Ese hijo de Dios, ese hijo unigénito, dice aquí, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, donde encaja la profecía del capítulo 7, versículo 2. Donde habla que la Virgen concebiría y se le llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, nacido bajo la ley, nacido dentro del judaísmo, nacido como fue profetizado, nacido de la casa de David, nacido del linaje de Abraham. Dice el versículo 5, a fin de qué. Aquí viene el propósito. ¿Para qué se nos es dado un niño, el hijo preexistente? ¿Para qué? A fin de que redimiera, te librara, te libertara a ti y a mí, a los que están bajo la ley, inicialmente a los judíos, para que recibiéramos la adopción de hijos, y luego obviamente nosotros, al ser medidos con la ley de Dios, todos estamos perdidos. No damos la talla, no nos alcanza, así pensamos que no somos tan malos, el estándar es muy alto. Entonces vino para redimirnos, vino para liberarnos del problema del pecado, vino para redimirnos de las consecuencias del pecado, para que ya no tengamos un tormento eterno. Ese es el verdadero regalo de la Navidad. Y claro, nos damos regalos para demostrar nuestro amor, para demostrar nuestro afecto. Mis regalitos me los pueden dejar a la salida, Diana. Y nos recuerda del mayor regalo que Dios nos ha dado. Y mi oración es que hoy y a lo largo de estos 3 mensajes podamos entender a plenitud lo que significa el regalo de Navidad. Un regalo inesperado es un niño, un regalo inesperado es preexistente. Y el famoso versículo de Juan 3:16 suma todas estas cosas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tal su amor que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Es un regalo. Es un regalo que recibimos sencillamente, solamente creyendo en Jesús como el que paga por nuestros pecados, entregando nuestra vida a Él, rindiéndonos a Él. Y es inesperado, porque ¿quién iba a pensar que el problema más grande de la humanidad se soluciona simplemente recibiendo algo que ni siquiera se nos ocurriría jamás pedir?
Recordemos la idea principal. Jesús es el regalo que no sabíamos pedir para la necesidad que no podíamos saciar. Punto número 3. El regalo de la Navidad es inesperado, no solo porque es un niño, no solo porque es preexistente, sino porque es gobernador soberano. Es inesperado. ¿Cómo así que un niño, además que es preexistente, que ya existía, y además que es gobernador soberano? Este sí que es un regalo bastante inesperado. Volvemos a Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, el gobierno, el poder, la autoridad reposará sobre sus hombros. Será revestido con el manto real del cielo, con el manto real de gloria. Reposará su gobierno, su autoridad, su poderío sobre sus hombros. A diferencia del gobierno deficiente, del gobierno irresponsable, del gobierno mediocre, del gobierno malo del rey Acaz, este niño, este hijo preexistente, vendría a reinar con total y absoluta soberanía. Esta característica del bebé, esta característica del hijo preexistente humanado, afirma su gobierno y poder soberano. Este aspecto mira hacia el futuro, cuando Cristo reinará sobre un reino terrenal, literal y geopolítico, que incluye todos los reinos y gobiernos del mundo. Y eso lo dice allí Daniel en capítulo 2, habla Zacarías en capítulo 14. En ese día el gobierno de todo el mundo reposará sobre sus hombros. Entre su primera y su segunda venida, su reino será visible a través de nosotros, a través de que Él gobierne el corazón nuestro. Y la pregunta es: ¿se nota quién gobierna tu corazón? ¿Saben qué? Siempre se notará. La pregunta es si se nota que es Cristo el que gobierna tu corazón, o se hace evidente que Cristo no es quien gobierna tu corazón, sino es otra cosa. El Mesías reinará sobre los que confían en Él y lo obedecen como Señor de sus vidas. Este es el reino actual del Mesías, pero eso no elimina el reino futuro prometido. Conforme el pacto davídico, Dios le promete a David que de su descendencia ocuparía a alguien, uno que sería eterno, el preexistente hijo, ocuparía su trono. El trono de David no era en el cielo, el trono de David no es en el cielo, el trono de David era en Jerusalén, el trono de David es en Jerusalén. Así que Jesús reinará de manera literal sobre el reino, el trono en Jerusalén, y allí se dará cumplimiento al pacto davídico y a todas las promesas de los profetas. Lucas 1:32 dice, hablando de Jesús, el niño, cuando hace el anuncio, el ángel de su nacimiento, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Y cuál era el trono de David su padre? El trono de Jerusalén. Ese es el trono, literal. Así que Jesús vendrá a reinar, y Apocalipsis nos dice cuántos años, y dice que son 1000 años. Vendrá a reinar literalmente en la tierra, y reinará, versículo 33, sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel. Y el trono, ¿dónde queda en Israel? El trono de David queda en Jerusalén, y desde allí Él va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es interesante que una de las últimas cosas que Jesús dice antes de irse, allí en Mateo 28:18, dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, absolutamente toda autoridad. Así que podemos descansar en esa autoridad. La autoridad para que te otorguen a ti un estatus migratorio finalmente depende de Dios. No depende ni de ICE, no depende ni de la oficina de migración. Depende de Dios. Él tiene la autoridad.
Si Dios quiere te la da, si Dios no quiere no te la da, si Dios quiere te deja aquí, si Dios quiere te manda para tu país, pero ya sea aquí o en tu país necesitamos obedecer a Cristo y reflejar a Cristo. Todos los que somos creyentes vivimos con una misión. Lo que varía es el lugar, a dónde nos lleva el Señor. Así que no temas, no temas. Hay alguien que gobierna por encima de todo y ese es Jesús. Es interesante porque cuando se describe la segunda venida de Cristo y en Apocalipsis 19 y 16 se dice: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese niño preexistente es soberano, gobernador de todas las cosas, es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Es glorioso, es todopoderoso, es majestuoso. Recordemos la idea principal: Jesús es el regalo que no sabíamos pedir para la necesidad que no podíamos saciar. Último punto: el regalo de la Navidad es inesperado porque no solamente es un niño, no solamente es preexistente, no solamente es gobernador soberano, sino que es la paz verdadera. Esa es la palabra clave: la paz verdadera. Y nos vamos a enfocar en el último punto de Isaías 9:6. Se describe que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y dice aquí que se le llamará su nombre Príncipe de Paz. Las otras tres características las veremos en los siguientes dos sermones. Príncipe de paz, Él es la paz verdadera. No solamente es gobernador soberano, habla que el gobierno, la soberanía reposará sobre su hombro y será llamado Príncipe de Paz. Está el vínculo de gobierno, Él es el príncipe, Él es a quien le será otorgado el reino, sobre quien reposará la autoridad absoluta. Pero es un príncipe de paz. Es un príncipe, es el único que puede establecer la paz verdadera. No solamente se mantendrá su reino en perfecta paz, sino que ahora todos tenemos la posibilidad de disfrutar esa paz en nuestros corazones. Cuando le permitimos que Él gobierne completamente sobre nuestras vidas, no tenemos paz porque el que gobierna nuestro corazón no es Cristo. Pero cuando Cristo entra a gobernar nuestros corazones, entonces ahí es donde la paz verdadera viene a nuestras vidas, independientemente de cómo están las circunstancias alrededor nuestro. Dice Juan 14:27 el Señor Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy. Es la paz de Cristo. No se las doy a ustedes como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Que depende de las circunstancias. Esa es la paz del mundo, dependiente de cómo están las cosas, dependiente del entorno, dependiente de las circunstancias. Pero Jesús no la da dependiendo de las circunstancias. Por eso dice: no se turbe su corazón ni tenga miedo. El príncipe de paz, si lo recibes en tu vida, te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias. Por eso podemos tener paz en medio de todas las cosas. Por eso Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, por esa confianza que ponemos en Jesús, el único regalo, el niño, el único preexistente, el único gobernador soberano, el único príncipe de paz. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, cuando yo pongo mi confianza en la obra de Cristo, entonces esa fe, esa confianza me es contada como si yo hubiese sido justo. Me es contado, la justicia de Cristo me es abonada, aunque yo sea injusto. Ese regalo me justifica, ese regalo me da la justificación delante de Dios. Al poner mi confianza en Jesús, tenemos paz para con Dios. Si tú tienes paz para con Dios, olvídate del resto. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos recordar cada vez que estamos en angustia. Debemos recordar cada vez que estamos pasando por pruebas. No importa la lucha que estés enfrentando, no estamos solos. No estamos solos. Y aunque nos cuesta, y aunque nos duele, y aunque nos asusta, y aunque quizás la prueba que tú estás enfrentando es difícil, Dios quiere que recuerdes
que el Señor es nuestra paz. Dice Miqueas 5:5, hablando del Mesías que vendría, dice: Él será nuestra paz. Él será nuestra paz. Y luego dice Isaías 9:7, el versículo con el que continúa Isaías 9:6, dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Será evidente cada vez más la gloria, el poder, la magnificencia de la autoridad de Cristo sobre el trono de David y su reino. Dios va a entregarle a Jesús el trono literal desde el cual Cristo reinará, y su gloria, su soberanía crecerá y crecerá y crecerá, y su paz no tendrá fin, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y miren la garantía de que esto sucederá: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo del Señor. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, y Dios establecerá su reino, y Dios establecerá la paz verdadera. Mientras tanto encontremos nuestro refugio en Él. Así tengan locos dementes detrás de ustedes, así tengan persecución, así tengan dificultad, así tengan luchas económicas, de salud, Dios está con los que entregan su corazón a Él. Así como la historia de Valjean en la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, tú y yo necesitamos el regalo de gracia que nos transforma. Este regalo que recibió este ex convicto lo transformó. El regalo que no merecía, el regalo que ni siquiera sabía que podía pedir, el regalo que nunca se imaginó, lo transformó, tocó su corazón. La gracia venció su pecado y su maldad. Así que te animo a que recibas hoy el mejor regalo que puedes recibir, el regalo de Navidad. No unos candelabros. Recibe a Jesús, que vino en forma de niño, preexistente, gobernador soberano y príncipe de paz. Recordemos que Jesús es el regalo que no sabíamos pedir para la necesidad que no podíamos hacer. Vamos a orar.